Corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Cuando alguien que tú conoces está pasando por un momento de depresión, no es nada divertido. Por lo general, realmente es una fiesta a la que nadie quiere asistir. Jonás finalmente obedeció a Dios, pero no tuvo ninguna alegría con el avivamiento que siguió a su predicación en Nínive. Su autoenfoque le impedía ver el panorama completo. En lugar de eso, se sentó pidiéndole a Dios que quería morir. Efectivamente, un momento de depresión. Quédate con nosotros. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy continuamos con la serie sobre el quebrantamiento, cómo Dios logra conseguir que digamos que sí. Son estudios sobre el libro de Jonás en el Antiguo Testamento realizados por el pastor Luxer. Vaya a Jonás capítulo 4 y únase a nosotros mientras oímos el mensaje sobre la muerte a la justificación propia. La muerte a la justificación propia. Si hay algún rasgo de la caída de la naturaleza humana, es nuestra tendencia a protegernos, justificarnos a nosotros mismos, para cavar paredes profundas detrás de las cuales nos escondemos, para asegurarnos de que nadie nos ve como somos, para evitar que Dios y otros nos vean como realmente somos, hasta que incluso empezamos a creer nuestras propias mentiras. Vaya al libro de Jonás, capítulo 4. Este es el último de una serie de mensajes titulado El quebrantamiento. Cómo Dios logra conseguir que digamos que sí. Al final del mensaje te voy a decir si Dios alguna vez logró o no que Jonás dijera que sí. Leemos en el versículo 1, pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y se enojó. ¿Qué pasó? Algo terrible sucedió. Él le predicó a la ciudad de Nínive y los ninivitas se arrepintieron. ¡Horrible! El texto hebreo es en realidad más expresivo, pero fue malo para Jonás, muy malo, y eso lo encendió a él. Él estaba realmente enojado, bien enojado. Ahora bien, ¿no es interesante que Dios fuera compasivo y Jonás estuviera enojado? Los paganos terminaron siendo temerosos de Dios. Jonás terminó odiando a Dios. Inclusive, los marineros le temían al Señor. Los ninivitas se arrepintieron y Dios se arrepintió de destruir a la ciudad de Nínive, tal como lo había advertido. E increíblemente, allí estaba Jonás, enojado ante ese tipo de compasión. Por eso es que tal vez no les había dicho qué podían hacer para evitar que Nínive fuera arrasada. Él simplemente dijo, Nínive será arrasada. Afortunadamente descubrimos que fue una advertencia condicional. He mencionado que Jonás, en este punto, nos dice exactamente por qué estaba huyendo. Los versículos 2, 3 dicen, y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida. Estas palabras, que se refieren a Dios como clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, están basadas en uno de los salmos y siempre se cantan y se dicen en honor a Dios. Quiero decir que eso es lo que cantamos, eso es lo que decimos. Hablamos de la maravillosa compasión de Dios y nosotros lo adoramos por eso. Jonás estaba acusando a Dios por eso. Él estaba diciendo en tono de burla que Dios era compasivo. Te mencioné anteriormente que creo que lo que tenemos aquí es un caso de lo que yo llamo el narcisismo en toda su expresión. ¿Sabes lo que es el narcisismo? Narciso fue un joven, el hijo del dios del río, en la mitología antigua, y estaba enamorado de sí mismo. En esos días no existían los espejos y así que cuando vio un reflejo de sí mismo en un charco de agua clara, se enamoró de sí mismo de una manera tal que nunca pudo amar a nadie más. ¿Me has escuchado decir cómo identificas a un narcisista? Porque hoy es posible que uno de ellos esté escuchando. Todos nosotros tenemos diferentes grados de narcisismo. Y si tú vives con alguien así, o sucede que hoy el narcisista está sentado en tu silla, yo puedo hablarte sobre ti mismo. Los narcisistas interpretan todos los eventos a través del filtro de sí mismos. Ellos siempre se van a decir a sí mismos acerca de todo lo que sucede. ¿De qué manera esto me hace ver y cómo esto me hace sentir? Y eso es todo lo que les importa. Hay un ejemplo que me encanta contar.
Es una historia real, puesto que los narcisistas se encuentran en todo lugar. Una esposa, una mujer cristiana, que fue golpeada por su esposo, llamó por teléfono a una amiga que también era cristiana, pero quien era muy narcisista. Muy bien, imaginen la escena. He aquí una esposa que ha recibido una fuerte golpiza. Ella tiene que decirle a alguien y por lo tanto llama a su amiga narcisista y le dice: «¿Sabes? Mi esposo acaba de golpearme». Esta querida mujer, Dios la bendiga, estaba buscando un poco de compasión, algo de afinidad. Entonces, ¿qué es lo que recibe? ¿De verdad? ¿Realmente eso pasó? Pero déjame decirte, de seguro ustedes son mucho peor que mi esposo y yo. Nosotros también tenemos nuestras peleas, pero ¿sabes qué? Él nunca me ha golpeado. Por lo tanto, creo que estamos mejor que ustedes en términos de nuestra relación. Muchas gracias por la compasión que buscaba. Lo que vamos a ver son los rasgos de eso en Jonás. Así que Dios tenía ese problema en sus manos. Y todo este capítulo completo se desarrolla solamente entre Dios y Jonás. Entonces Dios trató a través de la terapia. Te puedes dar cuenta que Él le dice en el versículo 4, ¿tienes acaso razón para enojarte? En otras palabras, ¿es bueno que estés enojado? Observa que Dios quería llegar a la raíz del asunto. Él quería ayudar a que Jonás reflejara sus sentimientos, tal como lo hacen los buenos consejeros, para tratar de llegar al fondo del problema. Y Jonás no cooperaba. Él no se quedó para la sesión. Él se alejó. Él salió fuera de la ciudad, según el versículo 5, y se sentó al oriente de la misma. Allí hizo un cobertizo para sí mismo y se sentó bajo la sombra hasta que pudiera ver lo que llegaría a ser de esa ciudad. Ahora bien, recuerda que el rey de Nínive estaba sentado en un montón de cenizas, con la esperanza de que Dios preservara la ciudad. Jonás estaba sentado allí, en su cobertizo, el cual había construido para sí mismo, con la esperanza de que Dios destruyera a la ciudad. Y mientras que Dios fue compasivo, Jonás estaba lleno de odio y se negaba a ver el mundo a la manera de Dios, y tenía ese deseo de muerte. Prefiero morir antes que ver lo que tú estás haciendo. Prefiero morir antes que ver a estos ninivitas arrepintiéndose y que no sean juzgados. ¿Qué clase de hombre? Entonces lo que Dios decidió hacer fue darle a Jonás una lección objetiva. Lo que el Señor hizo fue decir: yo te voy a dar una lección acerca de la comodidad y luego voy a darte algunas lecciones sobre compasión. Por lo tanto, esa es la dirección que toma el texto a partir de aquí. Te darás cuenta que el Señor, en primer lugar, dispuso algo. Ahora bien, la palabra dispuso se repite 4 veces en el libro de Jonás. En primer lugar, dice que Dios dispuso de un pez. Eso es en el capítulo 1. Pero aquí, en serie, hay otras 3 citas que Dios hace, y vamos a echarles una ojeada. Observa lo que dice en el versículo 6. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. ¿Puedes alguna vez lograr que un narcisista se sienta feliz por algo? Sí, claro que sí puede. Particularmente si son bendecidos y le añades algo a su comodidad. Ellos se van a sentir muy alegres. Entonces eso es lo que Jonás estaba haciendo allí. Observa lo que Dios hizo. Dios dispuso de comodidad para Jonás. Allí había una planta que creció durante la noche, tal como lo vemos en unos cuantos versículos. La planta creció muy rápidamente en una noche. Obviamente eso fue un milagro. Una planta como esa creciendo en el medio del desierto y de paso creciendo tan rápidamente. Y probablemente era como la planta que se conoce como la planta de ricino, la cual tiene un gran follaje y hojas hermosas que son tan grandes como la palma de tu mano. Y esa planta creció y cubrió su cobertizo. Y puedes imaginarte a Jonás disfrutando de la planta porque al fin, en medio de ese clima caliente, Dios le había dado un aire acondicionado. Así que él se sentía muy feliz por la planta. Bueno, eso no fue todo lo que Dios dispuso. Mira lo que ahora dice el versículo 7. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta. Dios le dijo a ese pequeño gusano, aquí estás. ¿Ves esa planta allá? Quiero que vayas y la ataques. Trabaja en ella toda la noche para conseguir que se seque, porque te estoy asignando para que fastidies a Jonás. Así que Dios habló con ese pequeño gusano y el gusano fue y comenzó a trabajar en la planta.
y por la mañana la había cortado. Dios dispone nuestras comodidades, Dios también dispone nuestras decepciones y nuestras pérdidas. Y se supone que Jonás debió aprender esa lección. Así que el pequeño gusano llegó y por la mañana la planta estaba seca y pronto el sol iba a salir y todo se iba a poner muy caliente y Jonás se iba a poner muy enojado. Del mismo modo que se había alegrado por la planta, él se iba a poner muy enojado porque él de nuevo iba a sentir de morir. En tan solo 1 o 2 versículos más, él estaba diciendo: quiero morir, sácame de esto, prefiero morir que tratar con un Dios a quien no puedo cambiar y a quien me opondré. Bueno, resultó que esa planta era realmente su Dios. Ella significaba más para él que la voluntad de Dios. La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que significa más para ti que la voluntad de Dios, el Dios a quien tú no puedes cambiar? ¿Alguna vez te has sentido frustrado de esa manera? ¿Te mantienes diciéndole a Dios una y otra vez lo que se suponía que debería estar haciendo y Él no lo hace? Y simplemente parece como si tú no lo puedes cambiar. Bueno, Dios tiene su agenda y tú tienes la tuya. Pero nos preguntamos si estás golpeando con esto como lo estamos haciendo nosotros. Lee el libro de Jonás y verás que Dios dispuso de un pez, y el pez hizo exactamente lo que Dios quería que hiciera. Dios dispuso de una planta tal como hemos hecho hincapié. Dios dispuso un gusano, y luego Dios también dispuso de un viento abrasador del este. Todos ellos obedecieron a Dios. Ellos hicieron exactamente lo que Dios quería que hicieran. Pero tú te encuentras ante un hombre que se opone a Dios. Jonás está en completo contraste con el pez y las otras cosas que Dios preparó, porque aquí él estaba viviendo en oposición a Dios, batiendo su puño en el rostro de Dios y efectivamente diciéndole: la naturaleza a mi alrededor te puede obedecer, pero yo no voy a obedecerte. Y sin embargo, Dios estaba buscando una relación con Jonás, ¿verdad? Lo que Dios realmente estaba buscando de parte de Jonás era una especie de obediencia voluntaria y Dios iba a obrar en su corazón para lograrlo. Pero inclusive, como veremos más adelante, el libro termina sin que Jonás estuviera haciendo la voluntad de Dios. Él todavía seguía molesto. Amigo, Dios ha diseñado circunstancias en tu vida, pero vamos a tener en cuenta lo que Él está buscando. Él está buscando una relación contigo, una estrecha relación. Él quiere que tú puedas ceder ante Él y que le digas: Señor, todas estas circunstancias me señalan el hecho de que tú deseas mi corazón. ¿Le darías tu corazón a Él hoy? Recuerda, Él desea que lo hagas. Esta fue la primera parte de la muerte a la justificación propia, un mensaje de la serie titulada El quebrantamiento, cómo Dios logra conseguir que digamos que sí. Son estudios sobre el libro de Jonás preparados por el pastor Luxor. La próxima vez, más detalles sobre el único medio de persuasión de parte de Dios para Jonás, para ti y para mí. Es casi penoso para nosotros mirar dentro del corazón de Jonás para ver su egoísmo, su propia voluntad. Sin embargo, nos perderíamos la lección que Dios quiere que aprendamos si no vemos en Jonás algo de nosotros mismos. El corazón humano es tan engañoso, es tan egoísta que tenemos que vernos a nosotros mismos en la vida de este hombre y darnos cuenta de algo. No es que simplemente él no quería estar en Nínive. Él mismo había experimentado la salvación. Después de todo, Jonás era un profeta de Dios. Correr para ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar, o escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la iglesia Moody